Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 225. Secuelas. Resultó que la bestia Fei no había explotado en absoluto. En cambio, había crecido más de 10 veces su tamaño en un instante, pasando de estar a la altura de las rodillas a elevarse por encima de nosotros. De hecho, era tan grande que estaba debajo de su cabeza incluso mientras volaba por el aire. Eclipsó completamente la luna, proyectando una sombra sobre todos nosotros. Un Gosei. Eckhart, que había estado corriendo hacia la bestia Fei para recuperar el ruelle, inmediatamente saltó hacia atrás y se montó en su bestia alta. Damuel y Brigitte hicieron lo mismo, mirando a la bestia Fei con asombro. ¿Qué es un Gosei? Yo pregunté. Una evolución superior de un Sanse, pero esta es la primera vez que veo realmente que ocurre la evolución, dijo Justus. Las bestias Fei igual a un felino que nos habían atacado aparentemente se llamaban Sansés, y al absorber maná, habían evolucionado a través de múltiples formas hasta convertirse finalmente en un Gosei. Un Sanse normalmente se haría más grande al comer rueyes y otras bestias Fei, pero a lo sumo evolucionaría a un Fetze, que era la siguiente etapa evolutiva. No era nada científico, pero la terminología tenía sentido de todos modos. Esto debe haber sucedido porque absorbió su maná, milady. Pero este grado de evolución normalmente sería impensable. El Gosei de 2 pisos de altura comenzó a moverse lentamente. Abrió su enorme boca de par en par, luego comenzó a comerse a todas las bestias Fei más pequeñas a su alrededor. Estas bestias Fei más pequeñas entraron en pánico por la repentina aparición de un Gosei abrumadoramente fuerte. Algunos huyeron de inmediato, mientras que otros intentaron devorar a los que los rodeaban por una fracción de fuerza extra, lo que rápidamente se convirtió en un caos. Ordonance, dijo Justus, creando un ordonance para enviar a Ferdinand una solicitud urgente de ayuda. Lord Ferdinand, un Sanse se ha comido el ruelle lleno del maná de Lady Rosamine y se ha convertido en un Gosei. Necesita ser exterminado a toda prisa. Solicito ayuda inmediata de la Orden de los Caballeros. Al escuchar el informe de Justus con los dientes apretados, Eckhart convirtió su estape en una enorme espada de 2 manos. Justus miró entre él y la espada, luego entrecerró los ojos. Eckhart, ¿puedes manejarlo? No puedo decirlo con seguridad hasta que lo intente. Debido a lo repentina que fue la evolución, el Gosei no tendrá una comprensión adecuada de su maná y tamaño. Si voy a atacar, tiene que ser ahora, mientras todavía es lento para moverse. Eckhart miró al Gosei, sin apartar los ojos de él ni por un segundo mientras vertía maná en su espada. La criatura estaba lamiendo a los Feybeasts más pequeños con su enorme lengua, envolviéndolos y llevándolos a su boca. Eckhart voló su bestia alta sobre su cabeza, mirando hacia abajo todo el tiempo, luego blandió su espada. ¡Ya! Un deslumbrante haz de luz salió disparado de su espada hacia el Gosei. Parecía exactamente el mismo ataque que Karstedt había utilizado cuando nos emboscaron durante la oración de primavera, especialmente porque Eckhart y Karstedt se parecían mucho. Aunque el ataque de Eckhart parecía más débil. Al darse cuenta de que la luz deslumbrante se acercaba rápidamente a él, el Gosei miró hacia arriba, justo a tiempo para que el corte lo golpeara en la cara. Rugió de dolor e ira, revelando que el ataque fue suficiente para dañarlo. Pero ya no cabía duda de que Eckhart no sería capaz de vencerlo solo. Aún así, animado por haber hecho algo de daño, Eckhart volvió a balancear su espada una vez más. Las bestias Fey más pequeñas se retiraron a los arbustos, ya sea por miedo a la luz o por verse envueltas en la batalla. En medio de todo eso, Justus comenzó a agarrar ruelle tras ruelle, disparando instrucciones mientras lo hacía. Brigitte, Damuel. Tomen a Lady Rosamine y huyan de inmediato.
Esperen en la ciudad agrícola. Con Brigitte tomando la delantera, me elevé en mi bestia alta. Pasamos por el bosque y regresamos al pueblo agrícola desierto, donde nos detuvimos y dimos la vuelta. Incluso a partir de ahí, podíamos decir que el goce seguía arrasando gracias al temblor antinatural de los árboles. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vencer a los pequeños Ansés era pan comido, ya que representaban una pequeña amenaza, pero un goce era demasiado incluso para que un caballero archinoble como Eckhart lo matara. El problema aquí era obviamente mi maná. Solo lo usaba cuando estaba demasiado enojada o cuando estaba dando bendiciones, por lo que nunca había tenido la oportunidad de observar su tamaño desde un punto de vista objetivo. Ferdinand había hablado mucho sobre cómo necesitaba aprender a controlar mi maná, que necesitaba mantenerme protegido de él ya que había mucho, y que necesitaba asegurarse de que no representara una amenaza para el ducado. Pero nunca había entendido realmente a qué se refería. No había podido medir realmente cuán considerable era realmente mi maná hasta ahora. No sabía que mi maná podría hacerle eso a una bestia fey. Todo esto es culpa mía, ¿no? No, Lady Rosemaine, es culpa nuestra por no protegerla, dijo Brigitte rotundamente, lo que hizo que Damuel se apretara el estómago por el estrés mientras miraba hacia el bosque. ¿Qué debemos hacer ahora? Yo pregunté. No podemos dejar el goce aquí. Lady Rosemaine, deje este asunto a la orden de los caballeros. Para eso existe, declaró Brigitte con orgullo, hinchando ligeramente el pecho. Pero a juzgar por lo ineficaz que había sido el ataque de Eckhart, no era tan optimista. Mire, Lady Rosemaine, Lord Eckhart está regresando. Todo debería estar bien ahora, dijo. Y de hecho, dos bestias altas maniobraron fuera de los árboles y vinieron volando hacia nosotros. Fueron Justus y Eckhart. Justo cuando nos alcanzaron, llegó un ordonnance. Aterrizó en el brazo de Justus y luego habló con la voz de Ferdinand. Me dirijo allí de inmediato. Levanta un rot. Tenemos que lidiar con el goce antes de que cause daños colaterales. Primero, Eckhart debería atacar a la bestia. Si eso no fuera suficiente para matarlo, Rosemaine necesitará hacer un escudo inverso de viento, formando una jaula de la que la bestia fey no puede escapar. Rosemaine, de todos los presentes, solo tú eres capaz de contener una bestia fey que ha consumido tu maná. El ordonnance repitió el mensaje de Ferdinand 3 veces, luego volvió a su forma de piedra fey. Damuel inmediatamente sacó su estape y dijo Rot, enviando un rayo de luz roja disparándose hacia el cielo. ¿Hacer una jaula con viento? ¿Es posible algo así? Eckhart murmuró. Me dijo cómo hacerlo, solo tengo que invertir el modo en que un escudo de viento funciona normalmente, dije. Supongo que este es mi lío, así que necesito limpiar las secuelas yo misma. Existía la posibilidad de que esta situación volviera a suceder durante futuras misiones de recolección si nos encontrábamos con otro enjambre de bestias fey, o si una piedra fey llena de mi maná terminaba siendo robada, así que necesitaba aprender a lidiar con este tipo de problema lo más pronto posible. Y, con toda honestidad, no me sentía demasiado nerviosa por eso, ya que Ferdinand me había aconsejado qué hacer. Este era un problema causado por mi maná, y me sentí mejor ayudando a solucionarlo que simplemente esperando que alguien más hiciera todo por mí. Es más fácil decirlo que hacerlo, Rosemaine. ¿Cuánto maná crees que contiene ese pequeño cuerpo tuyo? Bendijiste a varios caballeros y vertiste tanto en un ruelle. ¿Cómo podrías tener lo suficiente para rezar a los dioses por un escudo de viento? Es imprudente, dijo Eckhart, sacudiendo la cabeza con desdén. Tenía más que suficiente maná en mí para hacer un escudo de viento, pero para la mayoría de la gente, eso aparentemente era imprudente hasta el punto de poner en peligro. En otras palabras, no mucha gente había sido informada de la cantidad de maná que realmente tenía. Todos sabían que tenía mucho, gracias a las bendiciones que di durante las ceremonias de bautismo, pero no sabían exactamente cuánto. Dicho esto, nunca había comparado mi maná con el de nadie más, así que tampoco tenía un punto de referencia claro. Mientras pensaba en cómo responder, Justus se cruzó de brazos y miró a Eckhart. Eckhart, de todos los que están aquí, Lord Ferdinand sabe mejor que nadie lo fuerte que es esa bestia fea ahora que ha consumido el maná de Lady Rosemaine.
Y todos lo oímos decir que solo ella es capaz de lidiar con eso, ¿no? Lo que tienes que hacer aquí es seguir las órdenes de Lord Ferdinand, y ayudar a Lady Rosamine a meter ese lío en una jaula de viento. Eckhart me lanzó una mirada preocupada, pero rápidamente la rechazó y asintió. Tienes razón. Haré todo lo que pueda para ayudar. Rosamine, guarda tu bestia Fey para guardar tu maná para el escudo del viento. Viaja con Brigitte. Todos los demás, seguiremos a nuestras bestias altas y lucharemos contra cualquiera de las bestias Fey más pequeñas que intenten atacarla. ¿Entendido? Sí, señor. Convertí a Leslie de nuevo en una piedra Fey y me subí a la bestia alta de Brigitte, antes de regresar al bosque donde el goce continuaba su alboroto. Se movía más rápido que antes, probablemente porque se estaba acostumbrando más al excedente de maná o lo grande que era. Tan pronto como nos acercamos, su cabeza giró en nuestra dirección. Dos pupilas alargadas verticalmente se fijaron en mí, antes de abrirse más en un claro espectáculo de que el goce me había identificado como presa. La mirada carnívora en sus ojos envió un escalofrío por mi columna vertebral. Mientras avanzaba, habiéndome identificado como un grupo de maná, Eckhart lo golpeó con un tajo y gritó: «Rosamine, reza a los dioses. Oh diosa del viento Chutzaria, protectora de todos. Oh 12 diosas que sirven a su lado». Oré, vertiendo maná en mi anillo como siempre lo hacía. Por una fracción de segundo, sentí como si la diosa misma estuviera a mi lado. Reflexivamente miré hacia la luna púrpura, mientras se me ponía la piel de gallina. No pude decir si se debía a la luna o si realmente había algo cerca, pero el flujo de maná se sentía un poco diferente de alguna manera. Por favor, escucha mi oración y préstame tu fuerza divina. Concédeme tu escudo de viento, para que pueda rechazar a aquellos que tengan mala voluntad, continué, imaginando un paraguas volteado mientras hacía el escudo de viento para contener al goce. Y, tal como lo había imaginado, apareció en el aire un escudo transparente y translúcido. Incluso tenía el mismo diseño en el interior. Ahora contenido dentro de una cúpula gigante, el goce cargó contra el escudo, solo para ser derribado. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio, pero apreté mi pecho. Había sentido una parte de mi maná ser succionado por el impacto. Por un segundo, pensé que era solo yo imaginando cosas, pero no, mi maná se agotaba cada vez que el goce arrasaba y golpeaba el escudo del viento. Rosamine, no te ves tan bien. ¿Tu maná aguanta bien? Todavía estoy bien. Es solo que, esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. He hecho algunos escudos de viento antes, pero mi maná nunca ha sido succionado cada vez que ha sido atacado. Eso es porque el goce está atacando con maná que tu escudo cancela. Supongo que todos los que te has enfrentado antes ahora simplemente no tienen tanto maná, respondió Eckhart. Asentí. Él estaba en lo correcto. La primera vez que lo usé fue durante la oración de primavera cuando estaba luchando contra los granjeros, y cuando lo usé para proteger a todos en el templo, no me había golpeado con el maná de Ferdinand de frente. Mi escudo simplemente bloqueó las chispas perdidas de maná dirigidas al conteo de sapos. Nunca había pensado que se necesitaría tanto maná para mantener un escudo de viento contra un enemigo fuerte. Apreté los dientes y miré al goce mientras estrellaba repetidamente contra el escudo, tratando de atravesarlo. Si seguía drenando mi maná a este ritmo, no tenía idea de si podría mantener el escudo el tiempo suficiente para que Ferdinand llegara aquí. Ven tan pronto como puedas, Ferdinand. Rosamine, te ves enferma. ¿Aún no te has quedado sin maná?, preguntó Eckhart. Todavía tengo maná, respondí. Definitivamente me costó mucho mantener el escudo en medio de todos los ataques, pero el mayor problema para mí en este momento era mi concentración. En el pasado, todo lo que necesitaba hacer era hacer el escudo y eso era todo, pero ahora tenía que mantenerme concentrada y mantener mi maná fluyendo para evitar que el escudo se rompiera. Pero estoy luchando contra un enemigo aún más grande que el goce ahora mismo. ¿Un enemigo aún más grande? ¿Qué podría ser eso?, Eckhart exclamó. Dormir ahora mismo. El agotamiento y el paso del tiempo se habían unido en uno de los mayores enemigos de la humanidad, la somnolencia. Aunque me había echado una siesta temprano esa noche,
No habíamos dejado la ciudad hasta mucho después de la séptima campanada. Ya era tarde en la noche cuando las ruinas habían empezado a crecer y pude cosechar una, y había habido un conflicto sin parar desde entonces. Mi joven cuerpo estaba llegando a su límite. Además, estaba cabalgando con Brigitte. Ella me rodeaba con un brazo, y gracias a que suavizó su pechera para no herirme la cabeza, tenía la almohada de pechos más increíble que me incitaba a dormirme. Solo quiero dormir. Contrólate, Rosemaine. Nadie más aquí es capaz de hacer y mantener un escudo tan grande. Ya lo sé. Por lo que estoy ofreciendo un trato. Alguien, cualquiera, me contará algunas historias divertidas y fascinantes para alejar toda mi somnolencia. Me abrí los párpados caídos para seguir mirando al goce, pidiendo a los caballeros que no solo derribaran las bestias fey más pequeñas que ocasionalmente saltaban hacia nosotros, sino que también me mantuvieran despierto. Es una tarea difícil. Con toda la información que tiene, probablemente Justus es el hombre más adecuado para ese trabajo. Llévatelo, amigo. Un momento. Soy bueno para reunir información, no para contarla. Sin mencionar que no conozco a Lady Rosemaine lo suficiente como para elegir una buena historia para ella. Damuel le ha servido durante mucho tiempo, así que seguramente es el hombre para este trabajo. Los dos arzobispos miraron hacia Damuel, quien palideció y sacudió la cabeza con fuerza. Lady Rosemaine está interesada en los libros y las bibliotecas. No conozco ninguna historia que pueda satisfacerla, gritó. Justus inmediatamente levantó una ceja. ¿Bibliotecas? Entonces, ¿le cuento cuentos de la biblioteca de la Academia Real? Sí, por favor, hazlo. Dime cuántos libros tienen, y de qué se tratan esos libros. Cualquier cosa. Mi somnolencia desapareció en un instante. La Academia Real era una escuela para niños nobles a la que asistiría cuando cumpliera 10 años, y tenía una biblioteca escolar completa. Quería aprovechar esta oportunidad para aprender todo lo que pudiera al respecto. Justus se rió. Nunca pensé que conocería a alguien tan interesado en estas trivialidades. A partir de ahí, Justus comenzó a contarme todo sobre la biblioteca de la Academia Real. Puede que haya sido una trivialidad sin sentido para la mayoría de la gente, pero para mí, era información valiosa y fascinante. El año en que se construyó, la cantidad de libros que albergaba, de qué trataban esos libros, quién había donado más, los nombres y las edades de los bibliotecarios que trabajaban allí, y finalmente, la estantería prohibida, cada detalle me llegó al corazón. Disculpen por la espera. Justo cuando mi deseo de ir inmediatamente a la Academia Real estaba a punto de estallar, llegó Ferdinand. Su león blanco se elevó hacia donde estábamos, antes de batir sus alas para detenerse en su lugar. Así que ese es el problema, entonces. Has hecho bien en mantenerlo atrapado allí, Rosemaine. Debe haber requerido mucha concentración y maná. Muy bien hecho, dijo Ferdinand, elogiándome mientras miraba mi escudo y el goce arrasando dentro de él. Pude concentrarme gracias a que Justus me contó tantas cosas fascinantes. Entiendo. A juzgar por las miradas de los demás, me abstendré de pedir detalles. Eckhart, destruyamos el goce de una vez. Sí, señor. Ferdinand rápidamente miró de mí a Eckhart, luego sacó su estape y lo convirtió en una espada también. Luego voló en el aire, vertiendo más maná del que jamás había visto antes en su espada. Eckhart le lanzó a Ferdinand una mirada tensa, luego se paró protectoramente frente a nosotros y levantó lentamente su propia espada, vertiendo maná en ella de manera similar. Una vez que Ferdinand estuvo por encima de la cabeza del goce, su espada comenzó a brillar con un arco iris de colores. Vamos a hacer todo lo posible, rugió. Prepara tu espada. Ante eso, levantó su espada por encima de su cabeza y cayó en picado hacia la criatura como si planeara estrellarse contra ella. Durante su descenso, parecía como si el brillante arco iris que envolvía su espada se volviera cada vez más brillante. Rosemaine, quita el escudo. Rápidamente me deshice de mi escudo y, en un instante, tanto Ferdinand como Eckhart blandieron sus espadas. Un inmenso rayo de luz descendió sobre la cabeza del goce, seguido rápidamente por una explosión ensordecedora y una onda de choque tan poderosa que me hizo tambalear.
Los árboles fueron arrancados del suelo y se derrumbaron cuando la tierra y las rocas volaron por el aire. ¡Ya! Crucé los brazos frente a mi cara justo cuando Brigitte nos envolvía con su capa para protegernos. Escuché los sonidos de los escombros golpeando la capa, pero parecía que el corte de Eckhart había protegido el área detrás de él de la mayor parte de la carnicería. El singular balanceo de Ferdinand había erradicado el goce, haciendo que se fundiera en la nada. Todo lo que quedó fue una gran piedra Fey, que recogió y miró antes de negar con la cabeza. Como se esperaba. Es inutilizable. La piedra Fey que nos habíamos ganado al matar a los Goce era, por supuesto, una piedra Fey Goce, no una Ruelle. La piedra contenía el maná de un montón de bestias Fey encima del mío, lo que significa que sería inutilizable para la poción. Eckhart, compartan esto entre ustedes más tarde, dijo Ferdinand mientras le arrojaba la piedra Fey. Eckhart lo atrapó y luego lo colocó con cuidado dentro de una de sus bolsas de cuero. Mientras miraba por encima de los árboles caídos, vi que el árbol Ruelle de antes todavía estaba en pie. Sin embargo, no quedaba ni un solo Ruelle, todos habían sido recogidos por Justus o comidos por las bestias Fey. Fallé, murmuré. A pesar de haber llegado tan lejos con todos y haber logrado llenar un Ruelle con maná, un Sanse nos lo había quitado. Nos vimos obligados a llamar a Ferdinand cuando posteriormente se convirtió en un Goce, dejándolo para que limpiara el desorden. ¿Y qué teníamos que mostrar? Nada en absoluto. Sentí una mano grande apoyada en mi cabeza. No tienes la culpa aquí, simplemente nos faltó información sobre la noche de Chutzaria. El año que viene estaremos totalmente preparados para esta situación. Así que, no llores, dijo Ferdinand. No estoy llorando. Solo estaba bostezando porque estoy muy cansada, dije, frotándome rápidamente los ojos y mirando a Ferdinand, quien soltó una risa corta y altiva. Capítulo 226. Mis preparativos para el invierno. La recolección del Ruelle había sido un fracaso y terminé postrada en la cama, teniendo que beber algunas pociones para recuperarme. Pero el festival de la cosecha en sí mismo terminó sin problemas. Bienvenida de nuevo, Lady Rosamine, dijo Gil cuando volví al templo. Suspiré. Y así he regresado. ¿Pasó algo mientras estaba fuera? Hay mucho que tenemos que discutir, comenzó, incitando a Fran a dar un paso adelante. Y con ese fin, Gil, por favor, guía a Lady Rosamine al aposento de la directora del orfanato para hablar allí. Será más pacífico allí ya que acaba de regresar del Festival de la Cosecha y sus cosas están siendo devueltas a los aposentos de la Sumo Obispa, sugirió, diciendo indirectamente que yo me interpondría en el camino de los encargados. Lo escuché alto y claro, y así nos dirigimos a los aposentos de la directora del orfanato con Gil y mis caballeros de guardia. Aquí tiene, Lady Rosamine. Gil me sirvió un té una vez que estuvimos dentro, el cual sorbí mientras me ponía al tanto de todo lo que había pasado mientras no estaba. Estaba haciendo claros progresos en sus habilidades para hacer té, y aunque todavía no era tan bueno como Fran, era mucho mejor que antes. Me contó cuánto papel y cuántos libros ilustrados habían hecho, cuánta tinta necesitaban, etc., antes de pasar a hablar de un trombe. Un árbol elástico apareció en el bosque mientras hacíamos papel allí, y todos lo cortamos juntos. Era lo suficientemente grande como para que los soldados tuvieran que ayudar, explicó. Dijeron que lo habíamos hecho muy bien y que, como no necesitaban las jóvenes y delgadas ramas, se nos permitía llevarlas con nosotros. Ya hemos pelado la corteza negra. Lux aparentemente había negociado con los soldados para que nos dejaran llevarnos toda la madera joven del trombe. Mientras nadie haya resultado herido, me alegra oír eso. Después, Ingo vino al taller para discutir la mejora de la imprenta con Lutz y los sacerdotes grises. Creo que Lutz tendrá un informe más detallado sobre eso para usted. Estoy deseando que llegue. Solo pensar en mejorar la imprenta me emocionó. ¿Qué tipo de cambios tenían ya en mente? ¿Qué pasa con los niños de Hase? ¿Se están adaptando bien? ¿Estaría bien que fuera a verlos? Podemos ir al orfanato, si deseas. Oh sí, lo haré. Hay algo que tengo que preguntarle a Vilma, después de todo. Y así, me dirigí al orfanato con mis guardias.
Vilma se sorprendió por mi repentina llegada, pero cuando le expliqué que todos los demás estaban ocupados trasladando cosas a mi habitación, se rió. Tiene tan pocos asistentes, Lady Rosamine, que estos asuntos a menudo resultan ser un problema. ¿Realmente tengo tan pocos asistentes? He oído que la mayoría de los sacerdotes azules tienen unos 5, que son tantos como yo. También sabía que el antiguo sumo obispo tenía alrededor de 6 asistentes. Digo alrededor porque no estaba seguro de si Delia contaba, pero aún así, no estábamos muy lejos el uno del otro. Eso es suficiente para la mayoría de los sacerdotes azules, pero usted es la sumo obispa, la directora del orfanato, y una capataz, todo a la vez. Creo que querrías al menos 3 asistentes para cada puesto, respondió Vilma. En ese momento, ella se encargaba del orfanato, Gil del taller y Fran, Mónica y Nicola del lado del sumo obispo de mi trabajo. Considerando que Nicola también solía ir a la cocina para ayudar, yo básicamente tenía un asistente para cada trabajo, lo que parecía una gran carga para ellos. Discutiré esto con Fran y Ferdinand, y aumentaré su número si es necesario. En cualquier caso, ¿cómo fueron las cosas aquí durante el Festival de la Cosecha? ¿Tenían suficiente comida? Sí. Lo terminamos sin problemas gracias a sus preparativos, Lady Rosamine. Aunque muchos de los sacerdotes azules se habían ido con sus cocineros personales, el orfanato tenía muchas doncellas grises que ahora sabían cocinar. Habían logrado sobrevivir al Festival de la Cosecha sin morir de hambre gracias a que preparamos la comida con antelación. ¿Cómo lo están llevando los niños de Hase? ¿Están encajando ahora? Al principio, hubo algunos problemas con sus actitudes tan diferentes, y a veces los vi sin saber qué hacer. Pero los sacerdotes y las doncellas del santuario que habían vivido con ellos en Hase les proporcionaron cierta ayuda, y con el tiempo, todos llegaron a comprender estas diferencias, explicó Vilma. Los niños del templo se habían criado aquí sin salir nunca fuera, así que no estaban muy familiarizados con el concepto de que la gente pensara de forma diferente a ellos. Pero recientemente habían visto a Lutz y León trabajando en el taller, así como a Johann y Zack visitando como artesanos, entre otros invitados, lo que les había hecho más fácil de aceptar. ¿Cómo van los preparativos de invierno para el orfanato? Ya hemos empezado a hervir mermelada, a secar setas y a hacer todo lo que podemos. Este año se ha recogido más leña en el bosque que el año pasado, y lo que hemos comprado a través de la compañía Gilberta ya ha sido entregado, dijo. El día del cerdo todavía estaba lejos, pero este año, lo haríamos junto con la compañía Gilberta. Y con la experiencia del año pasado en su haber, no tendrían ningún problema. Disculpe, Lady Rosamine. Nora y Marte preguntaban si el orfanato hilaba o tejía para su trabajo de invierno. Como nunca habíamos oído hablar de estas cosas, quería preguntarle sobre ellas. ¿Deberíamos adquirir lo necesario para hacerlas este año? Vilma preguntó con dudas. El tejido y el hilado eran los trabajos más importantes de invierno que una mujer plebeya podía hacer. Eran necesarios para hacer ropa para su familia, y las habilidades de costura eran un factor importante para convertirse en una hermosa mujer, con la que los hombres querrían casarse. Sin embargo, a los sacerdotes grises y a las doncellas del santuario se les daba ropa del templo. Por el momento, solo habíamos comprado ropa usada barata en tiendas pobres de la ciudad baja para el trabajo sucio en el bosque o la impresión en el taller. Honestamente, terminaría siendo mucho más caro para nosotros comprar hilo. Incluso a los que eran comprados por los nobles se les daba ropa normal o de segunda mano en las fincas nobles, y como básicamente ningún sacerdote o doncella del santuario se casaba, las habilidades de costura y tejido no importaban mucho. Como el templo proporciona ropa, no hay necesidad de hacerla. Actualmente no considero que el tejido sea importante. Sin embargo, sería prudente preparar lana y ropa de punto en general, para tener un atuendo más cálido para el invierno. El año pasado, habíamos comprado viejos suéteres para el calor, pero cuanta más ropa de abrigo se tenga durante el invierno, mejor. Por esta razón, decidí pedir lana y agujas de tejer a la compañía Gilberta para que el orfanato pudiera trabajar en el tejido este invierno. Tener ropa de abrigo será muy apreciado. Nora y Marte parecen saber tejer, y sería prudente preguntarle a Turi si tiene tiempo para ayudar también, respondió Vilma, que parecía muy entusiasmada.
Probablemente sería una buena manera de matar el tiempo durante el invierno, también. Después de contarle sobre los diezmos que se estaban preparando en el castillo para ser enviados al templo más tarde, me levanté de mi silla. Antes de que se vaya, Lady Rosamine, hay una cosa más que me gustaría preguntarle. Hice algunas ilustraciones más del sumo sacerdote usando los utensilios de arte proporcionados por Lady Elvira, pero no estoy segura de dónde llevarlas. Por favor, muéstramelas de inmediato, pedí, y pronto estuve cara a cara con una ilustración de Ferdinand dibujada con colores suaves. Tenía el filtro de Vilma sobre ella, por supuesto, así que Ferdinand estaba básicamente irradiando un aura celestial. Esto realmente hace que Ferdinand parezca un santo, pero eso no está bien. Definitivamente no da sonrisas suaves como esta. Son oscuras. Y llenas de maldad. Yo estaba gritando por dentro, pero hasta donde pude ver, Elvira realmente veía a Ferdinand de esta forma. Probablemente lloraría lágrimas de alegría al verlo. Por favor, envuélvelo en una tela, ponlo en un cofre y llévalo a los aposentos de la directora del orfanato, le instruí. Había una posibilidad de que Ferdinand lo encontrara si lo traía a mis aposentos de sumo obispa, así que decidí que sería mejor dejarlo en mis aposentos de la directora del orfanato. Como desees. Habiendo terminado de hablar con Vilma, volví a mis aposentos con Gil y mis caballeros de la guardia. El desembalaje ya había sido completado. Lady Rosamine, por favor pase el resto del día descansando. Estará muy ocupada a partir de mañana, dijo Fran. Más de la mitad de los sacerdotes azules ya habían regresado del Festival de la Cosecha, y como la sumo obispa, necesitaría escuchar sus informes con Ferdinand mañana. Entonces tendría que recuperar los pequeños cálices de los sacerdotes azules que habían visitado las provincias gobernadas por otros nobles, y después de confirmar que todos los cálices dorados estaban contabilizados, los alinearía en un estante y los guardaría bajo llave. Manejar los cálices era parte de los deberes de la sumo obispa, y los rellenábamos con maná durante el ritual de dedicación de invierno. Además, tendrás que decidir tanto el ritual como el horario de las visitas a los hogares, continuó Fran. Los diezmos que los sacerdotes azules habían adquirido durante el Festival de la Cosecha serían llevados más tarde del castillo a sus casas, y así ellos estarían visitando sus casas para aceptar la entrega. Pero como había tanto que mover, el proceso se convertiría en un gran lío a menos que creáramos un horario y les hiciéramos salir gradualmente con el tiempo. Estos son los preparativos para el invierno del templo, o, mejor dicho, de los sacerdotes azules. Necesitará visitar el castillo para recuperar sus propios diezmos, Lady Rosamine, pero eso puede hacerse cuando le dé su informe al archiduque. Parecía que tendría que ir al castillo y dar un informe a Sylvester una vez que todos los sacerdotes azules hubieran regresado y yo tuviera todos los cálices. Ese también era el deber de la sumo obispa. El plan es que el castillo prepare mi diezmo y lo envíe en una carreta, dije. Eso sería de gran ayuda. Pero su ropa de invierno también se preparará en el castillo, ¿correcto? Necesitaremos traer eso aquí también, y seguramente tendrás muchas reuniones durante tu debut en el invierno, dijo Fran, enumerando todas las razones por las que continuaría ocupado incluso ahora que el Festival de la Cosecha ha terminado. Había asumido que todo sería igual que el año pasado y que solo tendría que preparar mis aposentos y el orfanato para el invierno, pero todas mis nuevas responsabilidades significaban que las cosas no eran tan sencillas. Y así comenzó una serie de reuniones con los sacerdotes azules que continuaron día tras día. Su principal trabajo había sido recuperar los cálices, pero también nos hablaron de los diezmos, los impuestos y el ambiente de cada pueblo agrícola. Algunos sacerdotes azules entraron en detalles sorprendentes, mientras que otros simplemente notaron que no había cambiado mucho con respecto al año anterior. Ferdinand, puedo sugerir que delegue algunas tareas administrativas en Camfer y Frietak. Ninguno de ellos es de familias ricas, y parece que se tomarán su trabajo en serio si se les paga una cantidad adecuada. No tengo tiempo para enseñarles desde el principio sin saber cuán motivados estarán, dijo Ferdinand con brusquedad. Resultó que ya había delegado trabajo antes, pero los sacerdotes azules eran tan incompetentes y el antiguo sumo obispo tan entrometido que finalmente decidió hacerlo todo él mismo. Sé que haces el trabajo más rápido y de forma más fiable que todos los demás, pero estás tan ocupado ahora porque siempre usas eso como una excusa para asumir más trabajo.
Deberías aprender a delegar, incluso si las cosas terminan tomando más tiempo como resultado. Después de todo, Besewans ya no está aquí para interponerse en tu camino, dije. Ahora que Besewans se ha ido, no sería una exageración decir que Ferdinand ejercía el poder absoluto dentro del templo. Había habido algunos sacerdotes azules con los que Ferdinand evitó el contacto para protegerse del viejo sumo obispo, y ahora podía usar esta oportunidad para entrenarlos. ¿Cuántos sacerdotes azules harían normalmente el trabajo que usted se ha encargado de dirigir? Para que lo sepas, Sylvester te daba más porque asumía que estabas aburrido y tenías mucho tiempo libre aquí. ¿No le has estado diciendo cuánto trabajo tienes realmente? El trabajo dado por el archiduque debe ser hecho rápida y correctamente. ¿Qué sentido tendría informar de la cantidad? Todo lo que necesitas saber son los resultados, dijo Ferdinand. No pude evitar suspirar sobre lo estricta que era su actitud hacia el trabajo. ¿Quién lo había criado para ser así? Una vez leí en un libro que mantener a sus superiores actualizados era uno de los fundamentos de un flujo de trabajo sin problemas, y aunque la gente de aquí no parecía respetar eso, sin duda era importante. Un aspecto clave de un flujo de trabajo sin problemas es mantener a todos al día de lo que está pasando. Por ejemplo, Sylvester relajó el calendario de impresión un poco después de que le dijera cómo me sentía. Dijo que podía continuar a mi propio ritmo. ¿Tú? ¿Le dijiste que no podías terminar el trabajo que te dieron? Preguntó Ferdinand, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Apreté mis labios en un mohín. No dije que no pudiera hacerlo. Solo le dije la verdad, que estaba siendo tan poco razonable al respecto que no tenía nada de tiempo libre. Asumió que lo harías todo por mí, Ferdinand, y se sorprendió mucho cuando le dije que yo mismo tomaba la iniciativa. Y eso fue suficiente para que Sylvester, de todas las personas, aceptara ir más despacio. Veo que es muy blando contigo, dijo Ferdinand, cruzando los brazos con el ceño fruncido. Pero en realidad, él era el raro por amontonar tanto trabajo sobre mí cuando estaba tan enferma, y al menos en apariencia, una niña. Probablemente diría que solo tenía sentido dar trabajo a aquellos que eran capaces de completarlo, pero yo no quería hacer más de lo que tenía que hacer. Solo quiero leer. Dame tiempo para leer. En cualquier caso, lo único que puedo decir con seguridad es que no debes esperar que haga tanto trabajo como tú, Ferdinand. Simplemente me falta la resistencia para ello, dije. Mis manos ya iban a estar llenas con el ritual de la dedicación y el trato con la sociedad noble durante el invierno. Mi cuerpo no podría soportar mucho más. Tienes razón, pero he preparado pociones más que suficientes para los dos. Bueno, no creo que un estilo de vida que dependa del abuso de pociones sea muy saludable. En realidad, Ferdinand, creo que debes aprender a vivir sin depender de ellas. Si no reduces tu carga de trabajo a un punto que puedas manejarlo por ti mismo, algún día te derrumbarás. No me hagas contarle a Rillarda sobre esto. Por eso, Ferdinand frunció el ceño muy disgustado. Sin duda se imaginaba lo que Rillarda le diría, o más bien le gritaría. Reducir la carga de trabajo no es un asunto sencillo. ¿Qué quieres que haga? Primero, puedes ir al castillo con menos frecuencia. Sé que es una parte clave de la recopilación de información, pero como te dan trabajo cada vez que vas allí, creo que quedarse en el templo y que Justus recopile información en tu lugar sería mejor, sugerí. Ferdinand tejió su frente con fuerza en un ceño fruncido. Pero si no voy, el trabajo seguirá apilándose en el escritorio de Sylvester. Eso es trabajo de Sylvester. Puedes dejar que él se encargue. ¿Cómo sobrevivirá Ehrenfest cuando su gobernante ni siquiera puede manejar la responsabilidad personal? A pesar de todo lo que dices, estás malcriando bastante a Sylvester. Deberías ser tan estricto con él como lo eres con Wilfrid. No tardó mucho en darse cuenta de que los únicos a los que Ferdinand consideraba familia eran su medio hermano Sylvester y Karstedt, su primo mayor. Pero cuando le dije que no estropeara al archiduque, pareció sorprendido. ¿Yo, malcriando a Sylvester? Nadie me ha acusado nunca de eso antes. Piensa en ello. Me dices que limpie mis propios desastres, ¿no? Y mientras ayudas con el trabajo que no puedo hacer, nunca me ayudas con las cosas que puedo manejar yo misma.
Es el trabajo de escritorio de Sylvester lo que literalmente no puede hacer. Si tenemos un archiduque que no puede manejar su propio trabajo, es un problema bastante grande. Ferdinand cerró los ojos y sacudió la cabeza, acariciando su barbilla. Intenta imponer el trabajo a los demás, pero no es incapaz de hacerlo él mismo. Sylvester debería trabajar al menos tan duro como Wilfrid ahora. Por favor, prioriza tu trabajo en el templo sobre la ayuda a Sylvester. Y finalmente, delega algo de tu propio trabajo a otros sacerdotes azules para darte algo de tiempo libre, dije con el puño cerrado. Ferdinand me miró, y su interés se hizo notar. ¿Tiempo libre, eh? ¿Y de qué serviría eso? Es para tu salud. No tiene absolutamente nada que ver con que yo asegure más tiempo de lectura. Por fin, revelas tus verdaderas intenciones. Pero, bueno. Supongo que tus puntos son válidos de todas formas. En ese caso, cuando Sylvester haga demandas irrazonables al templo, espero que estés allí como la sumo obispa para detenerlo, dijo Ferdinand con una sonrisa, descargando uno de sus más molestos deberes sobre mí. Extraño. Quería reducir mi carga de trabajo, pero ahora tengo aún más trabajo. ¿Por qué? Una vez que recibí todos los cálices de los sacerdotes azules, organicé un encuentro con Sylvester y me dirigí al castillo con Ferdinand. Tan pronto como llegamos, empecé a conducir hasta su oficina en mi pandabús unipersonal, pidiéndole simultáneamente a Rillarda que hiciera los arreglos necesarios para poder llevar a casa las partes preparadas de mi diezmo a la vuelta. También le pregunté cómo iban los estudios de Wilfrid. Wilfrid está haciendo progresos constantes en su lista de tareas. Desde entonces he reemplazado a la mitad de sus asistentes, y ahora está estudiando más duro que nunca. Se lanza al caruta todos los días, diciendo que, seguro que la próxima vez le ganará, milady. Ahora puede leer la mayoría de las letras y todos los números, aunque necesita practicar un poco más su escritura, explicó Rillarda con una viva expresión en su rostro. Realmente le encantaba criar niños. Como yo ya estaba allí, decidí enseñarle un juego de cartas que implicaba la adición como un componente clave. Wilfrid probablemente aprendería un poco de matemáticas jugando encima de todo lo demás. Su práctica de Harspiel también va bien, y debería ser capaz de tocar una canción para el invierno. Siempre termina haciendo un berrinche ya que aprende por repetición, pero después de llorar y pisar fuerte un poco, se rinde y practica todo hosco, añadió Rillarda. Lord Sylvester y Lady Florencia se sorprendieron al ver lo rápido que progresa, y apenas puedo expresar lo felices que están. Están más que agradecidos, milady. Cualquier padre estaría feliz de ver a su hijo escapando de la desheredación. Y como Wilfrid sabía lo contentos que estaban, estaba seguro de que seguiría trabajando duro. Cuando llegamos a la oficina del archiduque, aparté a Leslie y entré en la habitación con Ferdinand. Había una gran pila de papeles en el escritorio, tal como él había dicho que habría, y al ver a Ferdinand entrar, incluso los eruditos cercanos parecían salvados. Ferdinand los ignoró a todos, le dijo a Sylvester que había traído todos los cálices, y luego dio un informe sobre el Festival de la Cosecha. Así que el Festival de la Cosecha se desarrolló sin problemas, ¿eh? Sylvester comentó. Bien hecho, Rosemain. Y odio pedirlo, pero voy a necesitar que llenes 10 cálices extra, como hiciste el año pasado. No. Mi respuesta fue instantánea. Sylvester parpadeó sorprendido y luego ladeó la cabeza. Estaba claro por su cara que no podía entender lo que acababa de decir, o simplemente no quería entenderlo, así que le expliqué mi razonamiento para rechazarlo. No podemos hacer lo mismo que hicimos el año pasado. Necesito entrar en la sociedad noble este año, y el templo tiene menos gente debido al incidente de la primavera. Besewanst había sido un hombre imperfecto, pero como era de esperar dado el estatus de su familia, tenía notablemente más mana que los otros sacerdotes azules. El año pasado ya había sido bastante duro, y de ninguna manera podríamos manejarlo de nuevo con menos gente. Ya he aceptado la petición. ¿No puedes hacer nada al respecto? Sylvester preguntó. Pero sin importar lo que dijera, necesitaba descansar y participar en reuniones nobles. Ya tenía que estar allí con Wilfrid para asegurarme de que no se avergonzara durante su debut en el invierno. No tenía el tiempo,
la resistencia o el maná para gastar en llenar cálices de otros ducados. Por favor, no subestime nuestra escasez de maná y sacerdotes azules, u olvide mi falta de resistencia. Si es absolutamente necesario darles el maná, entonces puedes venir al templo y donarlo tú mismo. Espera, ¿yo? ¿No se espera que los nobles asuman la responsabilidad de sus actos y resuelvan los problemas que ellos mismos se presentaron? Tú eres el que aceptó esta petición sin preguntarme lo que pensaba, así que depende de ti salir de este lío. No importa cuánto lo intentemos, el templo no puede manejar más de la mitad de esos cálices. Erenfest tiene una escasez de maná tan seria como en cualquier otro lugar. No sé qué acuerdos políticos han llevado a Sylvester a tomar estos cálices, pero no tenemos los recursos para ocuparnos de otros ducados encima de nosotros. Y si es absolutamente necesario llenarlos, Sylvester puede usar su propio maná o enviar más sacerdotes azules. Tiene que haber algo que pueda hacer. Sylvester rápidamente dejó de convencerme, y en su lugar se volvió hacia Ferdinand. Ferdinand, ¿puedes? Mis sinceras disculpas, pero esta es la decisión de la sumo obispa que usted nombró. No soy más que el simple sumo sacerdote que sirve a sus órdenes. Además, ¿recuerda lo que le dije el año pasado? Solo esta vez, creo que fue así. Rosamund tiene razón, tú eres el Aud, así que resuelve tus propios problemas, dijo Ferdinand con los labios curvados en una sonrisa, rechazando a Sylvester en un tono que carecía incluso de un rastro de remordimiento. Sylvester abrió bien los ojos y acunó su cabeza. A juzgar por esa reacción, pude ver que Ferdinand solo había aceptado la petición el año pasado después de muchas quejas y regaños. Me temo que el templo no tiene ningún margen de maniobra. Por favor, haz tu propio trabajo sin depender de Ferdinand, Sylvester. ¿No necesita servir de ejemplo a Wilfrid, como su padre y como el Aud? Pregunté, dando a Sylvester y a los eruditos que habían mirado tan desesperadamente a Ferdinand una sonrisa digna. En eso, tiré de la manga de Ferdinand y nos fuimos de la oficina. Ferdinand, ¿volvemos al templo? ¿Por qué tan pronto? Creo que deberíamos esperar hasta que el polvo se haya asentado. Como eres incapaz de relajarte ni un momento, los eruditos de Sylvester te pedirán ayuda si nos quedamos en el castillo, y finalmente aceptarás hacer su trabajo por él de nuevo, observé. Ferdinand juntó sus cejas. A pesar de su ceño fruncido, su falta de protesta significaba que había acertado en el blanco. Todavía recuerdo que Fran mencionó que, incluso cuando Ferdinand llevó a sus ayudantes al barrio noble durante la ceremonia de la Unión de las Estrellas y les ordenó que descansaran, al final todos se reunieron para discutir el trabajo de todos modos. ¡Ah, caramba! Él y Fran son muy parecidos. Si deseas trabajar tanto, haz tu trabajo en el templo. Y mientras lo haces, entrena a tu sucesor. En caso de que decidas que todos los sacerdotes azules no se pueden salvar, puedes entrenar a un sacerdote gris. Una vez que Ferdinand liberó su agenda y empezó a usar su tiempo libre para entrenar seriamente a un sucesor, pasaría menos tiempo apilando cosas sobre mí, lo que disminuiría mi carga de trabajo. Una voz en mi cabeza decía que nunca me dejaría salir tan fácilmente, pero decidí ignorarlo. Ahora hay una idea. Entrenar a mi sucesor, reflexionó Ferdinand, mirando a mi manera antes de cruzar sus brazos y caer en el pensamiento. ¿Por qué me miras? No me gusta esto. Esto no puede significar nada bueno. Ferdinand, deja de mirarme. Por favor. Capítulo 227. Se convirtió en un golce. Bienvenida a casa, Lady Brigitte. Y así he regresado, Nadine. Con el festival de la cosecha terminado, Brigitte regresó del templo a su habitación en los dormitorios de los caballeros. Aquí, fue recibida con una sonrisa por Nadine, una aprendiz de asistente que había dejado su casa en Ilgner para acompañar a Brigitte y dirigir sus dormitorios. Su familia era una de las pocas personas de buen corazón que se habían quedado en la provincia después de que el compromiso de Brigitte fuera cancelado. El hermano mayor de Brigitte, Hebe Ilgner, le había pedido a Nadine que asumiera el papel y posteriormente sus propios padres se lo ordenaron, pero Brigitte seguía agradecida por su continuo servicio incluso después de que se mudara al templo. Lady Brigitte, el agua caliente está lista y esperándola. Brigitte se quitó su ligera armadura,
Se bañó para refrescarse y luego se sentó a disfrutar del té que Nadine le había preparado. Era su tipo favorito, y mientras saboreaba el sabor, podía sentir que la tensión se desvanecía. La vigilancia de los sujetos durante largos periodos de tiempo siempre la dejaba intranquila y agotada. No hay nada más calmante que relajarse en mi propia habitación después de un día de trabajo, reflexionó Brigitte. Había informado a Nadine de su regreso con antelación para que todo estuviera listo cuando regresara, y su sirviente de confianza sabía lo que le gustaba al pie de la letra. Brigitte también tenía una habitación en el templo para dormir, donde Nicola y Mónica la ayudaban a atenderla cuando era necesario, pero la falta de herramientas mágicas y de su propio ayudante siempre le hacía sentir algo incómoda. Lady Brigitte, por favor no compare su dormitorio con el templo, dijo Nadine con una mirada totalmente insatisfecha. Ella misma era una noble, y no quería que su trabajo se comparara con el de las doncellas grises del templo. Brigitte podía entenderla, ya que ella misma no había considerado el templo como un lugar adecuado para los nobles antes de ser asignada a trabajar allí. Y en realidad, el trabajo de los asistentes de los plebeyos no podía compararse con el de los asistentes de los nobles como Nadine. Como he dicho antes, Lady Rosamine y Lord Ferdinand prepararon cuidadosamente mi habitación para satisfacer todas mis necesidades, por lo que el templo no es tan inconveniente como había oído, respondió Brigitte, continuando sorbiendo su té. Nadine no iba a cambiar de opinión sobre el tema, pero al menos parecía menos irritable de lo que había sido cuando llegaron. Cuando Brigitte pasó su primera noche en el templo, los ojos de Nadine estaban llenos de desesperación, y había murmurado algo sobre la necesidad de informar a Hiebe Ilgner de la parodia que estaba ocurriendo. Brigitte sabía que no se sorprendería demasiado, sin embargo. Después de todo, su hermano le había permitido servir a la hija adoptiva del archiduque por el bien de Ilgner. No se sorprendería, pero sé con certeza que se maldeciría a sí mismo por sus fallas como Hiebe. Ni siquiera la supuesta suciedad del templo se ve por ningún lado, al menos no donde va Lady Rosamine, dijo Brigitte. Ella está siendo tratada muy bien como miembro de la familia del comandante. Rosamine tenía una cantidad absurda de maná, y aunque era justo que el archiduque la adoptara, debió de ser difícil para Karstedt renunciar a su amada hija. Él y su familia estaban muy preocupados por Rosamine ahora que era la hija adoptiva de Lau. Soy consciente. El comandante te convoca cada vez que vas a entrenar, Cornelius te interroga sobre la vida en el templo cuando te cruzas, y Lady Elvira te invita a fiestas de té exclusivas. Todo el mundo lo sabe, dijo Nadine. Y tenía razón. Es más, todo lo que ella había descrito se hacía normalmente delante de otros nobles, lo que hacía saber que Brigitte estaba siendo favorecida por el comandante de la Orden de Caballeros y su familia. Esto a su vez había cambiado la forma en que los demás la miraban. Ahora había menos susurros insultantes y los amigos que antes la evitaban ahora le hablaban de nuevo. Sé que fue correcto que te convirtieras en el caballero guardián de Lady Rosamine, y que todo esto es por el bien de Ilgner. El hecho de que la familia del comandante confíe tanto en ti después de una temporada es una prueba de tu duro trabajo. Aún así, estoy frustrada por tu mala reputación en la sociedad noble, dijo Nadine, con la mirada perdida en el dolor. Brigitte sabía que la gente creía que había caído en la desesperación al ser cancelada su compromiso y accedió a entrar en el templo por desesperación autodestructiva. Sin embargo, solo tenían la mitad de la razón. Ella no era autodestructiva en absoluto, y si no fuera por su situación, no había duda de que no habría considerado servir a Rosamine ni habría aceptado trabajar en el templo. El futuro de Ilgner importa más que mi reputación, ¿verdad? Pero, en cualquier caso, asistiré a una de las fiestas del té de Lady Elvira mañana por la tarde. ¿Está todo listo? Por supuesto. He terminado los preparativos para las 2, dijo Nadine con una sonrisa feliz, su pecho orgullosamente hinchado. Tenía muchas ganas de asistir a las fiestas de té de Elvira con Brigitte, ya que siempre servían dulces únicos y sabrosos. Realmente debo agradecer a Lady Elvira por su consideración. Así como Brigitte había sufrido de chismes malintencionados, Nadine se había visto obligada a soportar como otros comentaban cruelmente lo duro que debe ser servir a alguien que visita el templo, preguntando si ella también había renunciado al matrimonio. Finalmente, la situación se volvió tan mala que Nadine dejó de sonreír por completo. Solo cuando la familia de Karstedt empezó a ofrecerle su apoyo,
la luz volvió a sus ojos. Si has terminado de preparar la fiesta del té, Nadine, pasaré la mañana entrenando con la Orden de los Caballeros. Espera, ¿en tu día libre? ¿Piensas entrenar el día de la fiesta del té? Nadine preguntó con una mirada de sorpresa. Brigitte asintió, sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. Considerando lo que había sucedido en la noche de Chutzaria, sabía que necesitaba entrenar lo más posible. Puede que no supiera los detalles, pero considerando el material que habían buscado y la mala salud de Rosemain, era casi obvio que estaban reuniendo los ingredientes para un jurebe. Y si necesitaban un ruelle cosechado en esa noche en particular, entonces Brigitte podía adivinar que volverían a ese mismo bosque el próximo año. Por eso necesitaba ser capaz de enfrentarse a grandes hordas de bestias fey durante largos periodos de tiempo. El trabajo de guardia en el templo es largo y tenso, pero no me da tiempo para perfeccionar mis habilidades. Necesito entrenarme donde pueda, explicó Brigitte. Entiendo. Aunque como tu aprendiz asistente, preferiría que no hicieras ningún entrenamiento que pudiera dejar rasguños y moretones antes de la fiesta del té, dijo Nadine, con aspecto algo preocupado. Brigitte le agradeció su preocupación, y luego se metió en la cama. Cuando Brigitte se dirigió al campo de entrenamiento de los caballeros al día siguiente, tal como le había dicho a Nadine que lo haría, se encontró con que Eckhart ya estaba allí. Había acompañado a Rosemain durante el Festival de la Cosecha y luchado junto a Brigitte en la noche de Chutzaria, y a juzgar por la forma en que balanceaba su lanza contra varios objetivos a la vez, era obvio que también estaba entrenando para la recolección del año siguiente. Brigitte preparó una lanza similar y también comenzó a practicar en los objetivos. No sería difícil noquearlos a todos con un golpe bajo. La parte difícil era encontrar una manera de matarlos a todos a la vez, para que no se comieran unos a otros y se hicieran más fuertes. Brigitte, el comandante pregunta por ti, gritó un caballero, justo cuando me había detenido a descansar. Después de darle las gracias, se dirigió a la oficina del comandante. Dentro no solo estaba Karstedt, sino también Eckhart. Karstedt se acarició el bigote una vez antes de dirigirse a ellos. Brigitte, Eckhart, bienvenidos de su larga misión en el Festival de la Cosecha. Lord Ferdinand me ha dicho que la cosecha del ruelle terminó en fracaso. Me ha pedido que me den los detalles de los dos, dado que ya había terminado cuando él llegó. ¿Quién quiere empezar? Mientras Karstedt miraba entre ambos, Eckhart empezó a informar sobre los acontecimientos de la reunión y lo que todos habían hecho durante ella. Brigitte, ¿hay algo que quieras añadir o refutar sobre el informe de Eckhart? Lady Rosemain no fue responsable del resultado. Pudo cosechar con éxito un ruelle del árbol, pero un Sanse se las arregló para robarle la fruta. La recolección solo terminó en un fracaso debido a nuestra ineptitud como sus guardias. El hecho de que permitieran a una bestia acercarse a Rosemain fue incompetente, por decir algo. Y esto solo empeoró por el hecho de que, cuando consumió el ruelle lleno de maná y se convirtió en un goltze, Rosemain había terminado necesitando proteger a sus propios guardias conteniéndolo en un escudo de viento. No había otro medio para contener un goltze tan fuerte y con tanto maná, pero como caballeros de su guardia, siento que nuestro fracaso es inexcusable, dijo Brigitte. Eckhart asintió con la cabeza. Fallamos porque nos faltaba información sobre las propiedades especiales de los ruelles en la noche de Chutzaria. Tampoco trajimos suficientes caballeros guardianes, y los que estábamos allí carecíamos de la habilidad para protegerla. Como resultado, nos vimos obligados a convocar a Lord Ferdinand. Habían logrado mantener los daños colaterales al mínimo siguiendo las órdenes de Ferdinand, pero un movimiento en falso y la propia orden de caballeros habría tenido que ser convocada. Entiendo. Con tantas bestias pululando en el árbol, parece que necesitaremos más potencia de fuego el año que viene, señaló Karstedt. En ese caso, sugeriría quitar a Damuel el Ley Caballero y en su lugar traer más archicaballeros y medcaballeros, dijo Brigitte, recordando su incapacidad para hacer frente al enorme enjambre de bestias fey. No fue su culpa, dado que era un caballero sin mucho maná, pero ella creyó que sería mejor dejarlo atrás el año que viene. Después de todo, esto estaba en un nivel completamente diferente de la guardia de Rosemain en el templo, donde la mayoría de la gente carecía considerablemente de maná. Karstedt se acarició la barbilla mientras consideraba la sugerencia de Brigitte. Entiendo tu punto,
pero queremos que el conocimiento de esta reunión se mantenga al mínimo, con la menor cantidad de gente involucrada posible. Y como se trata de un asunto personal, no podría ordenar a la orden de caballeros que nos acompañe de todos modos. En este caso, incluso un lay caballero sería mejor que nada en absoluto. Cierto, respondió Brigitte. Si solo los que están familiarizados con la vida privada de Rosamund pudieran estar involucrados, probablemente era mejor traer a Damuel. Lord Ferdinand y yo os acompañaremos a todos en la noche de Chutzaria el año que viene. Hasta entonces, enfoquen su entrenamiento en torno a los ataques de gran alcance. Sí, señor. Brigitte dijo con un saludo. Aunque pensó que el hecho de que el propio caballero guardián de Lauf acompañara a su hija en la reunión material era más que sobreprotector, no estaba en contra. El amor que la familia Carstead se tenía el uno al otro calentaba su corazón, y era gracias a este afecto que los esfuerzos de Brigitte por ayudar a su hermano estaban siendo recompensados. Por cierto, ¿cómo se encuentra Rosamund como la sumo obispa? ¿Y tiene algún problema en el templo, Brigitte? Preguntó Carstead, cambiando de tema y haciendo sus preguntas habituales una vez que terminaron de repasar la noche de Chutzaria. Brigitte le habló del tiempo que Rosamund pasó en el templo y lo que había oído de otros caballeros. 3 caballeros femeninos pidieron servir a Lady Rosamund el otro día, pero Lord Cornelius los rechazó sin traer el asunto a usted. Él cree que vieron que Angélica la protege solo en el castillo, y asumió que podían hacer lo mismo sin ir nunca al templo. La verdad era, sin embargo, que a Angélica simplemente no se le permitía dejar el barrio noble porque aún no tenía edad. Tan pronto como lo fuera, ella también se uniría a Rosamund en el templo y la ciudad baja. Las chicas habían pedido servir a Rosamund sin saberlo, y Cornelius las rechazó sin explicar por qué. Me advirtieron que Angélica probablemente se convierta en objeto de celos, ya que puede servir a Lady Rosamund como aprendiz de caballero guardián sin necesidad de visitar el templo, continuó Brigitte. Cornelius había advertido a Brigitte una y otra vez que Rosamund podría caer muerta en un instante si no tenían cuidado, por lo que estaba siendo excepcionalmente cautelosa con las personas que se acercaban a ella. Una vez más, tal sobreprotección era reconfortante, pero le robaba la cabeza a veces. Esto se debía en parte al hecho de que Cornelius era todavía un niño, pero no era un asunto en el que Brigitte pudiera expresar su honesta opinión ya que él era un archinoble y ella una noble. Ya veo. No ha informado a muchos otros que Angélica la acompañará al templo también, ya que eso nos permite juzgar mejor las intenciones de los que piden servir a Rosamund. Pero esos celos pueden resultar problemáticos. Le diré a Cornelius que explique por qué los rechaza la próxima vez. Entendido. Además, he oído que algunos tienen la intención de servir a Lady Rosamund solo hasta que alcancen la mayoría de edad. Una vez que se haya graduado en la Academia Real, planean volver a casa y empezar a prepararse para el matrimonio. Solo unas pocas como Angélica están dispuestas a seguir visitando el templo después de la mayoría de edad, así que por favor tenga cuidado. Es comprensible, considerando la breve ventana para el matrimonio que tienen las mujeres. Tienes mi agradecimiento por tu perspectiva femenina, Brigitte. Un hombre como yo no se daría cuenta de detalles así. Pero, en cualquier caso, eso debería bastar por ahora. Tienes una fiesta de té a la que asistir esta tarde, ¿verdad? Ve y diviértete. Elvira lo echó todo en los dulces que se sirven hoy, dijo Carstead calurosamente, y sus amables palabras hicieron sonreír a Brigitte. Esa noche, Brigitte envió una ordonanza a su hermano, Hebe Ilgner. Querido hermano, me gano la confianza de la familia del archiduque como uno de sus vasallos. Lady Rosamund expresó su interés en la variada industria maderera de Ilgner durante el Festival de la Cosecha. ¿Estoy siendo útil para Ilgner? Creo que mi decisión de servir a Lady Rosamund fue la correcta. Ella es una chica adorable, aunque admitió ser extraña en más de un sentido. Por favor, espere su debut en el invierno. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.